Hoy preparamos tortilla de espinacas rellena, una receta saludable y fácil de hacer, así que vamos a empezar. Para preparar esta tortilla vamos a necesitar 450 gramos de espinacas, a las cuales ya las tengo lavadas, y las voy a picar un poquitito. Cuando tengamos las espinacas picadas, vamos a tomar una cebolla que sea bastante grande, la vamos a pelar, la vamos a lavar y la picamos bien chiquitita. Lo mismo vamos a hacer con un diente de ajo. Lo vamos a pelar y lo vamos a picar bien chiquitito. En una sartén sobre el fuego voy a poner un poquitito de aceite y el diente de ajo que habíamos picado y lo voy a dejar que se cocine apenas un par de minutos para que el aceite se impregne con ese gusto rico a ajo. Cuando haya pasado esto, le agregamos las cebollas y las vamos a dejar que se cocinen hasta que las cebollas estén bien doraditas. Así que esténse atentos y vayan revolviendo las cebollas para que no se quemen, pero que sí queden doraditas. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario, una carita sonriente. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encantan las espinacas y le podría ser súper útil esta receta. Una vez que nuestras cebollas estén listas, le voy a sumar la mitad de las espinacas y voy a dejar que reduzca un poco su volumen. Y luego sí, agregamos el resto de las espinacas y las vamos a dejar un ratito más hasta que las espinacas estén cocidas. Si te gustan las tortillas, acá arriba te voy a dejar un enlace de una tortilla de arroz rellena que queda buenísima. Recordá que todos los ingredientes que utilicé para esta receta y los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video van a estar en la descripción de este video. Cuando terminen de cocinar las espinacas se van a dar cuenta que quedan con bastante líquido, así que lo que vamos a hacer ahora va a ser escurrir este exceso de líquido. Para ello me voy a ayudar de un colador, ponemos la preparación de espinacas dentro y lo vamos a dejar que se escurra bien el líquido un par de minutos. Mientras tanto vamos a tomar un bowl y en él vamos a poner 3 huevos. Para darle sabor le voy a poner un poquitito de albahaca seca. A esta albahaca seca yo la hago en casa, así que si se perdieron el video en el que explico cómo secar la albahaca en casa, acá arriba les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo. Añadimos una cucharadita de sal y un poco de nuez moscada. Obviamente que esto va a ir a gusto de cada uno. Si alguno de los condimentos no les gustan o no lo pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. Vamos a integrar todo esto muy bien. Y por último le vamos a sumar las espinacas. Quiero que vean la cantidad de líquido que quedó en el tupper de abajo del colador. Miren todo el líquido que le sacamos. Así que agregamos las espinacas a los huevos y lo vamos a integrar muy bien. Para cocinar la tortilla yo voy a utilizar una sartén que mide 22 centímetros. Le voy a poner un poquitito de aceite y con la ayuda de un pincel voy a pincelar muy bien toda la sartén. Ahora sí, agregamos la mitad de la preparación de espinacas, la distribuimos muy bien y esto es algo a mí que me encanta ponerle como relleno a la tortilla de espinaca que le queda fantástico. Van a ser unas rodajas de tomate y unas rodajas de queso. En esta ocasión yo estoy utilizando queso Cuartirolo, pero si quieren también podrían utilizar queso magro, mozzarella o el queso que ustedes prefieran. Ahora sí, por arriba le voy a poner el resto de la preparación de espinacas que tenía. La distribuimos muy bien. A la tortilla la vamos a cocinar a un fuego mínimo hasta que ustedes noten que los bordes de la tortilla se despegan y la tortilla la pueden mover dentro de la sartén, que ya se haya despegado por completo y esté doradita. En ese momento, con la ayuda de un plato, van a dar vuelta a la tortilla
Una vez que la hayan dado vuelta, también la van a cocinar hasta que noten que la tortilla está doradita del otro lado. Y así de simple ya tenemos nuestra tortilla lista. En esta ocasión vieron que utilicé un relleno de tomate y queso, pero obviamente ustedes lo podrían reemplazar por el relleno que más les guste. Es más, los invito a que me dejen abajo en los comentarios qué otro relleno le pondrían a esta tortilla. Y así de fácil ya tenemos una cena o un almuerzo súper nutritivo y saludable. Lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran o comerla así sola porque queda muy buena. Así que solo resta que se animen, que la preparen y después me cuentan qué tal les quedó. Si no se quieren perder ninguna de las recetas que se están por venir, no olviden de suscribirse. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.